¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último Desde el Diván de 2017. Avisamos que seguimos el año que viene, lo cual es una buena noticia, y que también seguimos durante el verano. Ahí me va a reemplazar algunas sesiones el terapeuta Pablo Sirven, a quien le agradezco la generosidad. Bueno, hoy, como siempre, todos los miércoles viene nuestra paciente y se recuesta, es la República Argentina, y nuestro coterapeuta de hoy es un historiador, Luis Alberto Romero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, directamente quiero mostrarte unas fotos de un proceso que me parece que metaforiza y sintetiza un drama que Argentina no tiene resuelto. Foto número 1. Centro Cívico de Bariloche, todos lo conocen, esa es la estatua desde 1940 y pico de Roca. La primera secuencia era asesino, grafitado. Después vamos a ver en la foto número 2 cómo le colocan a algunos grupos indigenistas sogas para tratar de voltear el monumento. Ahí tienen las sogas, esto es desde hace algunos años. ¿Y cuál es la resolución de esto que la historia argentina no termina de resolver en su narrativa? Bueno, lo que hizo la Intendencia de Bariloche en 2013, que dijo, ¿cómo resolvemos esto? Sacar no lo podemos sacar. Es roca, pero a la vez tiene mucha resistencia. 3, 2, 1, lo tapamos de esta manera. A ver, vamos a tener la foto. Ahí está. ¿Qué armamos, estimado Luis Alberto Romero? Un arbolito de Navidad de 8 metros, tapa a roca, y en esa imagen, en esa secuencia, se sintetiza algo que me parece la historia argentina. Mirá qué bello que queda roca como el regalo tapado, ¿no? Ese regalo oculto. Y quiero preguntarte, no sobre Roca, porque no es la intención ni reivindicar a Roca, ni polemizar sobre su figura, pero sí preguntarte cómo se hace historia desde el punto de vista casi de la epistemología. ¿Se puede decir Roca genocida 100 años después con categorías de ahora? ¿Y cómo se hace historia para atrás con las categorías actuales? Mira, me lo preguntás en un momento muy preciso, porque estoy organizando para el año que viene un ciclo de paneles tratando de revalorar la idea de la pluralidad de versiones que pueden coexistir en el pasado, en tanto sean versiones sustentadas, y las muchas otras que no. La que no puede entrar de ninguna manera es la idea del Roca genocida, porque esto es el anacronismo y esto es uno de los pecados capitales para un historiador, ¿no? Pero Roca es varias cosas a la vez y cada una de ellas puede tener sus valores y sus problemas, ¿no? Finalmente Roca es el que construye el territorio argentino realmente. Esto es algo que los nacionalistas no deberían recordar más, ¿no? Porque la campaña del desierto, además de solucionar el problema de los aborígenes, afirmar la soberanía del Estado, definió cuál era la frontera de la Argentina con Chile, que era una cosa muy imprecisa, y lo hizo en un momento justo cuando Chile no podía ocuparse, y si las cosas hubieran sido de otro modo, o si no se hubiera acordado en ese momento de hacer la campaña, probablemente el conflicto habría sido mucho más largo, ¿no? Entonces esto nos saca del genocida y nos lleva a un Estado que está construyéndose y que está todavía con un territorio indefinido y un presidente, o un futuro presidente, que lo construye, ¿no? El problema aborigen es otro, ¿no? Y muy complejo, porque en realidad la coexistencia entre los blancos, por decir así, y los aborígenes es muy larga, ¿no? Desde el siglo XVIII tenés muchas variantes de coexistencia, a veces amistosa, a veces conflictiva, ¿no? En el caso de los aborígenes del sur, una gran vía de escape y de fluidez de la situación era la posibilidad de que ellos circularan libremente entre lo que hoy es la Argentina y lo que hoy es Chile, y había una especie de acuerdo en que ellos podían llevar cosas de acá para allá y traer cosas de allá para acá, cosa que desde que se consolidan las fronteras empieza a ser difícil, porque la idea de frontera es la idea de pared, ¿no? De modo que esa es otra historia. Y una tercera historia es sobre un territorio, un Estado que afirma su soberanía y una confederación indígena que dice no, los soberanos somos nosotros, no tiene final feliz.
Es imposible que tenga final feliz. Uno de los dos tiene que ganar. Ceder, ¿no? o ganar. ¿No? Y bueno, se resolvió militarmente como se resolvieron militarmente en la época todos los conflictos de ese tipo en todo el mundo, ¿no? Ahora, eso no hace a todo el mundo genocida, ¿no? Es una lógica de los estados y del ejército, ¿no? Pero yo te mencionaba esto de las distintas historias, y hay otras, porque Roca además es el primer presidente de un estado consolidado, y él tiene que ver con la expansión de la economía, con la estabilidad política. Todas son versiones posibles. Te recuerdo una, más, Abelardo Ramos tenía en eso de hacer... Que era un nacionalista, contémoslo. Era un marxista nacionalista, ¿no es cierto? Y en esto de hacer líneas históricas ubicaba a la línea popular, ¿no? Roca, Irigoyen, Perón, ¿no? No, entonces, en realidad él pensaba que el ejército había cumplido un papel nacionalizador muy importante en el 80 y que correspondía al papel que cumplió Irigoyen en su momento y al papel que cumplió Perón, ¿no? Y contémosle a la gente también que este autor que vos citás fue muy próximo a Ernesto Laclau, que fue el que le dio una forma o un continente, digamos, al contenido teórico del kirchnerismo. Así es. Bueno, sí. Pero esta escena del Roca tapado se extiende a la actualidad en el conflicto mapuche, digamos, ¿no? O con los mapuches o con este grupo RAM. Y yo quiero llevarte rápidamente a una administración que el gobierno yo creo que no lo tiene resuelto, y es cómo se administra la fuerza de seguridad. Sí, bien. Si es que vos coincidís conmigo en que el otro día Hernán Iglesias Cilia, que es de jefatura de gabinete, dijo, todavía no tenemos un guión sobre qué hacer con la fuerza de seguridad. Absolutamente, yo te diría que es un problema, bueno, es un problema que todo el mundo tiene de alguna manera, pero en la Argentina yo creo que es un problema que se agudiza a partir de la última dictadura militar que destruyó varias cosas. Una de ellas es la estructura interna, la estructura ética, diríamos, de las fuerzas de seguridad, ¿no? Quedaron muy mal y siguen estando muy mal a pesar de todos los intentos. ¿Dijiste la estructura ética? Claro, la idea de que son una fuerza de servicio, la idea de que Como vos dirías que hasta la dictadura había una columna vertebral que vertebraba la fuerza de seguridad, que había cierta conciencia ética de servicio y demás. Siempre en términos relativos, porque si vos le preguntás esto a una persona que vivió en 1950, te dice, no, claro, son coimeros, qué sé yo, pero visto en perspectiva me parece que hay un salto muy grande que se nota mucho en la policía bonaerense. La policía bonaerense participó de la represión, ¿no? Colaboró, le daban el botín, y yo creo que desde entonces no hay nadie que haya podido arreglarla, ¿no? De modo que las fuerzas de seguridad son un problema. Pero el otro problema, que también viene de la herencia de la dictadura, es esta especie de exacerbación de la idea de los derechos individuales, ¿no? Y la condena de todo tipo de autoridad en nombre del autoritarismo, ¿no? Y la idea de que cualquier acción, cualquier uso de la fuerza por parte del Estado, que para eso la tiene, para usarla, es represión. No tenemos un sinónimo, yo no te puedo dar en este momento un sinónimo para no usar la palabra represión. La palabra represión cubre todo, ¿no? Entonces, cualquier intervención de la policía, la gendarmería, lo que sea, lo primero que trae a la cabeza de la gente, a ese sentido común que nos gobierna, o quizás haya que llamarlo subconsciente, no sé exactamente. Como el inconsciente, ¿no? Colectivo, inscrito sí, ahí. Una idea colectiva que opera más allá de la razón inmediata, ¿no? La primera palabra es: si intervienen hay represión, y si intervienen son brutales. Debe de haber algo de razón, pero en realidad la gente no se preocupa en tal caso por averiguar si fueron brutales o no. No, da por descontado, como en el caso Maldonado, ¿no? Entonces el gobierno tiene que tratar de reconstruir internamente a las fuerzas de seguridad, a la vez que tiene que usarlas para poner ese orden que ellos prometieron, ¿no? Sabiendo que cualquier cosa que haga que salga un poquito de la raya provoca una reacción como la de Maldonado, ¿no? Y te agrego un comentario. Néstor Kirchner, que se cuidó muy bien
de usar públicamente la policía o las fuerzas de represión. Y venía él, era hijo de algún modo de Costecchi Santillán Exactamente, y de los ¿no? excesos de la policía. Pero ¿qué es lo que hizo? Tercerizó esa horrible función de la represión y la delegó en grupos, llamémosle sociales, amigos, y el ejemplo más grueso y que hemos conocido a fondo fue el que terminó con el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Ahí le había dicho a los dirigentes sindicales: ustedes háganse cargo de poner en línea... Que Pedraza administre el orden exactamente, público. en esa zona donde están los... ¿no? Él sabía que lo peor que le podía pasar era una foto de la policía reprimiendo, ¿no? Bien. Y todo eso tiene que ver con un sentido común que aparece en la imagen de Roca y casi en cualquier otra imagen que quieras mostrar de la Argentina, ¿no? De una cierta idea de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, que no coincide con lo que para mí deberían ser los valores eje, que son el Estado de Derecho, la ley, ¿no? No, va por otro lado eso. Quiero mostrarte un fragmento. Volvió hoy mismo, miércoles, reentró a su antigua función de senadora Cristina. Quiero que mires un cachitito de su alocución. Es notable cómo su gobierno, el oficialismo, públicamente dice qué oposición quiere. Lo dice el presidente, usted lo dice acá. Hay que ver si ya quiere discutir todo. Sí, voy a discutir todo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición porque me votaron. Y también tengo que... Bueno, ahí está la vuelta de Cristina al Senado, y vos en una de tus últimas columnas te planteas esta pregunta: ¿cómo va a ser la nueva versión del peronismo? Entonces yo te subo a este vagón que es esta pregunta, a esta pasajera, la subís ahí al peronismo, ¿qué vigencia le das a ella y por dónde imaginás que circularía el peronismo, que como vos bien citas en tu columna, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, muchos dan por muerto y sin embargo está aquí? Bueno, en este momento el peronismo siempre fue una especie de continente gaseoso para distintas cosas, ¿no? Anudado por la figura del líder, que en este momento no lo hay, entonces hay varias zonas coexistiendo en la zona, ¿no? Una de las cosas que existe es Cristina. No esta Cristina que está hablando en el lenguaje más correcto posible de la institucionalidad republicana, el gobierno, la oposición, etcétera, sino la Cristina que inspiró a los diputados del jueves 14 y del lunes 18, que adoptaron... Cuando se hacía la reforma previsional. La reforma previsional, que adoptaron la posición de romper, como fuera, la sesión, conseguir el levantamiento, en el interior del recinto patoteando a los diputados peronistas, al presidente de la Cámara, y en el exterior agitando el ambiente, yo creo que con la esperanza de tener muchos heridos y quizás un muerto. Si hubieran tenido un muerto, ganaban. Es decir, hay algo que no parece muy racional, pero parece que es imposible que el Congreso sesione si alguien ha muerto en la plaza, ¿no? Ahora, esa lógica de adentro y afuera es la lógica con la cual Mussolini llegó al gobierno. Mussolini armaba el gran lío en la calle, aporreando con la porra o con la marcha sobre Roma, y él en el Parlamento se ofrecía como el que podía controlar eso si le daban todo el poder, ¿no? Y antes de Mussolini muchos otros, porque esto es algo que se conoce casi desde fines del siglo XIX, ¿no? Que es lo contrario de esa imagen de Cristina de ustedes dicen esto, yo digo esto otro, que es la idea del Parlamento, un lugar donde se discute, se defiende, se argumenta, ¿no? Bueno, lo que vimos el jueves y el lunes no era esto, era la violencia en la calle y la violencia en el recinto para impedir que el Parlamento sesionara. Y yo creo que esa va a ser la línea de Cristina, porque no le quedan muchas otras. ¿Cuál exactamente va a ser para vos la línea de Cristina entonces? Y bueno, la línea de Cristina va a ser impedir que
el gobierno gobierne, impedir que en el peronismo se consolide otra alternativa. Me parece que, desgraciadamente para ella, no le han quedado otros caminos, no le queda ningún camino por la positiva, lo único que le queda es el camino de romper, ¿no? ¿Por qué por la positiva? Me interesa especialmente esto, no le quedan cartas, dirías vos. Porque la carta por la positiva sería volver a ser la cabeza del peronismo. Y si bien no hay otro líder que puedan en este momento competir con ella, la cantidad de resistencias es mucho mayor que la cantidad de apoyos. Y lo peor de todo, y esto es algo que en el peronismo es muy importante, ella lleva perdidas 3 elecciones. 2013, 2015, ¿Hay 2017. en la historia que vos tenés tan fresca una figura que se haya recuperado de varias derrotas sucesivas? No en el peronismo, no en el peronismo, ¿no? Probablemente en otros partidos sí, pero en el peronismo, si hay algo que no se perdona es la derrota, porque el objetivo del jefe, digamos, la satisfacción con que los peronistas se encolumnan detrás de un jefe es porque ese jefe los va a llevar a la victoria y la victoria les va a permitir a cada uno sacar algo. Una cosa casi muy vieja, ¿no es cierto?, del jefe de la banda, ¿no? Bien, y ahí vos tenés una versión que vos definís a Cristina por la negativa, que encaja justo con este momento que le toca administrar al gobierno, que es de, si vos te gusta, si sos favorable en tu mirada, decís ordenamiento, si no te gusta Macri, decís viene a ajustar. Entonces encastran justo la figura de Cristina como némesis de Macri, ¿no? ¿Cómo te imaginás a Macri administrando esta fase de su gobierno en donde va a hacer un ajuste o una administración de los recursos con una dirección que no todos comparten, digamos, lo de los jubilados, algunos dicen podría haber empezado por otro lado, ¿por qué no achican el gasto en la política primero? ¿Cómo te imaginás a ese Macri y qué señalarías de qué debería cuidarse Macri ahí? Bueno, yo creo que de lo primero que debería cuidarse es de estas palabras, algunas de las cuales vos usaste, que predefinen algo y que forman parte de ese sentido común o de ese subconsciente colectivo que yo creo que sigue siendo el del relato kirchnerista. Ajuste. ¿No? Por ejemplo, ajuste. Con ajuste pasa lo mismo que con represión, ¿no? Un gobierno que ajusta es por principio malo. Ahora, si un gobierno está ajustando a un Estado despilfarrador que ha vivido su vida despilfarrando, bueno, en algún momento alguien tiene que hacerlo. Correcto. ¿No? Y vos dijiste algo interesante. No conozco un sinónimo de represión. Sí. Busquemos un sinónimo de ajuste, suponete. Ordenamiento. Porque es verdad que son palabras que vienen como en una cajita del gobierno. En el kit del gobierno de centro derecha te vienen represión, ajuste, neoliberalismo, importación. Digamos, ya sabemos qué etiqueta le van a poner al gobierno. Ahora, ¿de qué otro modo se podría nombrar? Bueno, yo diría que esas etiquetas son más bien para gobiernos de derecha, no de centro derecha, ¿no? Porque cuando decís centro derecha estás pensando que ese ajuste va a estar acompañado de otras cosas que lo hagan más equitativo. El problema del ajuste no es el ajuste en sí mismo, sino sobre quién cae, ¿no? Yo quiero dar mi posición personal. No es que yo no crea que haga falta un orden de las cuentas públicas, eso está claro. Pero ¿cómo vos llamarías, definirías desde el punto de vista ideológico a este gobierno entonces? El problema de las definiciones ideológicas es que ya están hechas y vos tenés que meter a algo que por ahí es nuevo o diferente dentro de un patrón, ¿no es cierto? La clásica pregunta, ¿es de derecha o es de izquierda? ¿No? Yo creo que este gobierno es básicamente un gobierno de transición y de ordenamiento. Un gobierno que no va a tomar grandes decisiones sobre el futuro de la Argentina, sino decisiones pequeñas pero inmensas que son ponerla en caja. Y cuando lo haya puesto en caja, bueno, ellos y otros muchos podremos discutir cosas más importantes en el largo plazo, pero que ahora no podemos discutir porque no sabemos si, por ejemplo, la macroeconomía va a explotar o no. No está escrito que no vaya a explotar. Pueden cambiar 3 o 4 cosas en el mundo y darse la peor combinación, ¿no? A la vez, si
¿Qué afirmaciones fue? ¿Ajustamos el cinturón? Si esto es un avión, ajustamos el cinturón. Bueno, lo que pasa es que eso, yo te digo, lo que te decía es, está muy bien pedir préstamos, pero sabemos que si se dan mal las cosas y la tasa de interés sube, pues es una mezcla mortífera. Si vos ajustás demasiado para que rápidamente las cuentas den, tenés una explosión social, ¿no? O te explota el dólar, o te explota la deuda, o te explota el pero social. es que esa es la situación. Es la situación como yo me imagino al gobierno, ¿no? En cada uno de los casos, lo más fácil es una explosión. Es decir, hay tres cosas que no pueden resolverse independientemente porque cada una desencadena la otra, ¿no? Y me parece que el gobierno está ahora... Hay una frase corriente que es pónganse en marcha que los melones se acomodan solos, ¿no? Yo creo que es más o menos lo que está haciendo el gobierno en el fondo, ¿no es cierto? Un poquito de acá, un poquito de allá, si acá hace ruido, gira un poquito para el otro lado, ¿no? Está dejando que las cosas se vayan acomodando y que las cosas que parecían muy extremas desde el punto de vista de la atención vayan perdiendo intensidad, ¿no? Tanto en la economía como en la política. Tanto en la economía como en la política, porque el problema de la gente en la calle, las manifestaciones, los piquetes, etcétera, no tiene solución teórica completa, ¿no? Lo que se puede es bajar un poco la dimensión y a la vez hacer a la gente más tolerante, ¿no? Y dejar que las cosas se vayan acomodando. Y yo creo que eso vale para el ajuste, vale para casi todas las cosas, ¿no? Desabrochate el cinturón. Ahora vamos a volar hacia el pasado. Mira esa foto de alguien que vos conoces. ¿Quién es ese señor? José Luis Romero. Secundariamente mi padre, pero básicamente es un intelectual notable de la Argentina. Me encantó cómo espaciaste el nombre y el rol de tu parentesco. Es impactante ahí ese silencio que hiciste para separar bien claramente la figura, cómo lo considerás a él más allá de ser hijo de él. Yo estoy prácticamente desde que murió, estoy muy dedicado a conservar vigente la obra de mi padre. Ahora estoy construyendo un sitio web donde quiero poner toda su obra escrita, junta, como para que sea una especie de gran edición de obras completas, y hago muchas otras cosas en este sentido, ¿no? No quiero decir que lo estoy haciendo como hijo, porque esto achicaría un poco la importancia de lo que yo creo que estoy haciendo, ¿no? Lo hago porque me parece que es una figura realmente singular en la Argentina que se puede seguir leyendo y sigue siendo muy, muy actual, ¿no? Por eso no quise decir es mi padre, aunque yo, si no fuera mi padre, probablemente no me ocuparía de esto, ¿no? Pero lo hago porque creo que su valor intelectual es muy notable. ¿Y cómo fue elegir ser historiador con ese papá? Eso ya es una pregunta de terapia, ¿no es cierto? Alguna cosita te teníamos preparado. Sí, en realidad no podría decirte en qué momento lo elegí. No recuerdo casi haberlo elegido, fue casi fluir natural. En algún momento pareció claro que yo me iba a dedicar a eso, pero no tomaba la decisión. Un día mi padre me dijo, mira, era decano en la facultad en ese momento, me dice, mira, el martes cierra la inscripción, si vas a anotarte tenés que decidirte el ahora, emplazamiento, ¿no? Temporal, hijo, basta de dudar, hay una fecha ahí adelante. No, pero no me dijo que me anotara, me dijo, si querés, anotate, ¿no? Yo por lo menos no había hablado de ninguna otra posibilidad, ¿no? En realidad, cuando empecé me di cuenta de que me gustaba mucho, independientemente de la atracción de mi padre, porque cuando empecé conocí otros historiadores y vi que la cosa me gustaba. ¿Y a tu padre le gustaba mucho la carpintería? Sí, la carpintería y la jardinería, y una jardinería que en la casa de Pinamar ya era de escala de parquista. Tenemos, ¿no? 2 minutos, pero yo no quiero que nos perdamos de una maravillosa anécdota, si es que es verdad,
En algún momento tuvieron que construir con sus propias manos los muebles de esa casa de Pinamar, incluso las camas, incluso la cama de huéspedes. Y vos mismo construiste la cama para un huésped que hoy sería impensado, que es Ernesto Laclau. Así es. ¿En qué año? ¿50 y pico esto? 58 sería más o menos. ¿Cómo sí. fue Sí. eso? Ernesto, te presento. Bueno, Ernesto era el novio de mi hermana, así que en realidad estaba ahí en calidad de novio de mi hermana, ¿no? Tenemos media hora más de la programación porque ahora empieza lo lindo. Era el novio, vos tenías entonces casi una familiaridad con Ernesto. ¿Y ya Sí, discutían? sí. Mira, yo era muy chico para discutir con él, tenía 13, 14 años, ¿no? Lo que sí recuerdo bien es que lo odiaba porque absorbía a mi padre, ¿no? Y me dejaban a mí en el costado, ¿no? Y creo que es un sentimiento que he mantenido por razones diferentes a lo largo de toda la vida. Fueron cambiando las racionalizaciones, Pero el odio sigue intacto. no, y odio no, pero antipatía, ¿no? Antipatía, ¿no? Ese tipo no me cae gordo. Bueno, te agradezco mucho, me reí de buena gana, yo creo que nunca me reí tanto y como con tu anécdota de Ernesto Laclau. Y simplemente quiero recordarte que tu padre digamos, construiste como carpintero una biblioteca a 4 manos, que es que los dos escriben historia y lo Sí. hacen muy bien. Sí, sí, inclusive hubo unos años en que trabajamos juntos y solíamos decir que teníamos una especie de sociedad anónima donde cada uno integraba su parte y salía un producto colectivo. Estimado Luis, tenemos que dejar. Yo me estaría encantado de seguir, pero no podemos. Te agradezco especialmente por haber estado acá.